Alabado es el nombre del Señor. Bendito el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador. Una vez más estamos frente a lo que es la palabra del Señor. Y quiero que meditemos en un punto preciso de la vida de un gran hombre de Dios que aparece en la Escritura, que hoy día va a ser referente para nosotros, la Iglesia, de cómo la Iglesia debe proceder en estos tiempos tan complejos. Y estoy hablando de David el Rey. Sabemos que cumplió muchas funciones. Fue un hombre multipropósito en las manos de Dios, pero su principal enfoque, su principal cargo, lo que realmente fue el llamado de Dios hacia su vida, fue a ser el segundo rey sobre la nación de Israel. Bendito el nombre del Señor. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde habla de David y Betsabé, hasta el versículo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Un momento de oración. Padre, en ese sublime nombre de Jesucristo el Señor, estamos frente a este mensaje de la Escritura. Sabemos que dice la misma Biblia, citándose, Señor, a ella misma, que toda la Escritura es inspirada por Dios y nos presta una gran utilidad, Señor, para preparar nuestras vidas, Señor, para lo que va a ser las moradas eternas. Quiero pedir que en esta hora, Señor, nos hable abierta y claramente, por su palabra ser edificados, Señor, y de alguna forma también contribuir con la tarea de predicar el Evangelio. Deme la capacidad para predicar, la disposición, Señor, y que cada uno de los que recibamos este mensaje podamos meditar de los tiempos que vivimos y de la actitud que la Iglesia debe tomar. Gracias, Señor. Dejo todo en sus manos, pidiendo su dirección y buscando su gloria. Amén. Amén. Hablar de David es hablar de un hombre conforme a la misma Biblia, que fue el varón conforme al corazón de Dios. Ahora, que haya sido conforme al corazón de Dios, no involucra que iba a ser un hombre infalible, un hombre que no iba a fallar en algún momento. Más bien, cuando la Biblia habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, da a entender que era un hombre que sabía reconocer quién era Dios y sabía él reconocerse delante de Dios. Es una gran virtud que Dios pide también a la Iglesia. Que la Iglesia sepa y reconozca quién es su Dios, y que la Iglesia, usted y yo, cada uno, nos reconozcamos delante de ese Dios como personas faltos, personas débiles y personas que necesitamos continuamente de la gracia y el revestimiento del Espíritu Santo para sobre todo no caer en tentación y dar un buen testimonio aquí en la tierra de la obra de Cristo sobre la vida de cada creyente. Que Dios bendiga nuestras vidas. En el caso puntual de este libro, el segundo libro de Samuel, y en el pasaje, los versículos leídos de este pasaje, aparece un momento crítico en la vida de David. Y quiero titular este mensaje, conforme a lo leído, Las vacaciones de David. David
transitó en muchas áreas de su vida hasta que Dios lo posiciona en el lugar que había determinado para él. Parte su carrera ministerial, entre comillas, cuidando las ovejas de su padre Isaí. Pero en ese lugar del campo, en ese lugar secreto, donde no estaba el ojo del hombre, pero sí estaba el ojo de Jehová, bendito su nombre, bendita su presencia y bendito su poder, Dios lo conformó y lo formó para que un día, a futuro, llegase a ser gobernante sobre la nación escogida de Dios. Y vemos cómo la historia de David queda muy bien registrada en varias páginas de la Biblia. Vemos un David siendo formado como un pastor humilde, pero valiente, sagaz, porque el mismo después dice, cuando habla en su momento con Saúl, que él era tan leal a las ovejas de su padre, que era tan decidido y tan esforzado en su labor, que si un oso o un león arrebataba una oveja, él, aun con sus propias manos y con una fiereza que solamente puede venir de la fuerza del Espíritu Santo, era capaz de arrancar de las fauces de la bestia a esa oveja que estaba siendo atacada. Y esto queda totalmente confirmado en uno de los pasajes más gloriosos de la vida de David, cuando fue capaz de enfrentar al gigante Goliat. David, siendo un muchacho todavía joven, que no alcanzaba los 20 años, fue capaz de enfrentar a un gran paladín filisteo, un guerrero experto, de medidas colosales de casi 3 metros, un hombre impresionante, y lo enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos y fue capaz de vencerle, no por mérito propio, sino por mérito divino, pero con una disposición que da un ejemplo de fidelidad y de decisión en el caminar cristiano. Bendito el nombre del Señor. Y así podríamos estudiar muchas facetas, muchas áreas de la vida de David, y la mayoría fueron de grandes triunfos, de instancias gloriosas, en donde por un lado Dios era glorificado a través de la vida de este hombre, pero por otro lado también podemos observar la personalidad de este hombre que sirve de referente también para nosotros que somos componentes de iglesia. Pero precisamente el día de hoy, conforme al título de este mensaje, quiero centrarme en un momento que llega a ser el punto de inflexión, el punto de cambio en la vida de este gran hombre de Dios. Y es el momento de su caída en pecado, el momento triste de la vida de David. Y aquí hay varios elementos que quiero que observemos. Lo primero que dice este relato, que eran días de guerra. Yo quiero que usted ponga mucha atención y se mentalice en esto que quiero proyectar de parte del Señor. Esos eran días de guerra, no eran días de reposo, eran días de guerra. Porque el mismo relato da a entender que dice que en ese tiempo los reyes salían a la guerra, pero David envió un representante y él se quedó en Jerusalén. Entendamos que aquí ya David estaba posicionado en el trono. Como Dios es un Dios de promesas y promesas fieles, ya había prometido por medio de la unción del cuerno de aceite en manos de Samuel años antes, de que David sería el sucesor de Saúl, que ya había caído también en la desobediencia y le había costado primeramente el reino y a futuro incluso le costó su salvación. Ahora David estaba en su momento, ministerialmente hablando, de gloria. Su fama ya se había extendido, era un rey conquistador, era un hombre que ya estaba en la cúspide prácticamente de lo que Dios había determinado para él. En palabras sencillas, ya todo lo había ganado de parte del Dios de gloria.
Pero aquí viene el momento clave que nos sirve de ejemplo, de referencia, de cómo en estos tiempos, que yo quiero que también entienda la asociación que quiero hacer, que en estos tiempos también son tiempos de guerra, pero ya no de guerra física, de armas y de hombre a hombre, sino que son tiempos de guerra espiritual, de lucha espiritual, en la cual debemos tener una postura clara, decidida y totalmente manifiesta para entender los tiempos que estamos viviendo. El primer grave error de David fue que se tomó vacaciones cuando no debía hacerlo. Ahora alguien podrá decir, pero en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, habla de que todo tiene su tiempo. Y así como hay un tiempo para la guerra, también hay un tiempo para las vacaciones, para el descanso. A lo cual yo digo, por supuesto que sí. Y el problema y el asunto en cuestión no es que no haya un tiempo para todo, porque lo hay, y hay que determinar un tiempo para todo. El problema radica cuando nosotros nos confundimos y no sabemos diferenciar el tiempo en el cual estamos viviendo. David comete el grave error de confundir el tiempo de la guerra y lo cambia, lo tranza por el tiempo del descanso, del relajo, del reposo. En este tiempo David tenía que estar firme, bien posicionado, bien parado, porque los demás reyes estaban en situación de guerra, estaban ahí, con la guardia alta, la expectativa. Pero él, como ya había conquistado, como ya se sentía firme, sólido, en una posición estable, habiendo logrado todo cuanto el mundo conoce como el éxito personal, sobre David viene un espíritu de pasividad, de conformismo, que lo lleva incluso a un concepto que podemos denominar el sueño de la indiferencia. Por lo tanto, él se queda estacionario en su castillo, podemos decir, en su lugar de residencia, y envía un representante que haga el trabajo de él. Primer error, no reconocer el tiempo preciso. Segundo error, no hacer el trabajo que le corresponde y delegarlo a otro. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos viendo en esta conformación de historia de la vida de este hombre, a modo de un comparativo hacia la iglesia en estos días, que el gran error es no reconocer el tiempo en el cual estamos insertos. David se sintió firme, fuerte, estable, sólido, nada lo iba a hacer caer. Ya era un hombre experto en muchas áreas, pero vino junto con este sentir de sueño, de indiferencia, de relajo, de reposo en el momento equivocado, vino también un sentir de autoconfianza. Yo muchas veces he ido a la guerra, ahora que otro vaya. Ahora es el tiempo que yo me relaje, total, nada me puede pasar. Craso y terrible error de este hombre de Dios. Terrible error, que marcó el antes y el después en su vida. Bien dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. David pensó que estaba ahí, situado, posicionado en un lugar en el cual, por el mero hecho de ser un rey y de estar ahí, iba a ser imposible que cayese en una falta tan grave como la que vamos a observar. Relajó su situación de vida, espiritualmente se dejó estar, bajó la guardia y el enemigo le asestó un golpe mortal. Que Dios nos libre y nos bendiga. Dice la Biblia, conforme a lo que hemos estado leyendo, versículo 2, David en plenas vacaciones, y sucedió un día, al caer la tarde, ya venía, esto está diciendo que ya venía las tinieblas, la tarde sobre la vida de David, y no se estaba dando cuenta, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Miren lo impresionante de esto. Se le venía la tarde y no se daba cuenta. Más encima se levanta de su lecho, quiere decir que estuvo todo el día
en la pereza, y así también se paseaba sobre el terrado. Tenía tiempo hasta para poder estar ahí en un momento de relajo, mientras parte de su ejército y su representante, a quien delegó funciones, estaban ahí en el campo de batalla. Él estaba de vacaciones. Y en este momento de baja guardia, de una espiritualidad decadente, porque no se olvide que hoy la Biblia le denominó a David el dulce cantor de Israel. Y muchos de los salmos inspirados, gloriosos del Espíritu Santo, fueron transmitidos en los días que David tenía una comunión muy profunda con Dios. Yo me haría esta pregunta. Ese día que David cae de la gracia, cae en este pecado tremendo que vamos a observar, por el hecho de levantarse tarde, de pasearse, de estar todo el día en la pereza, al menos habrá orado en la mañana antes de iniciar el día. Por supuesto que aquí el marco bíblico da a entender que David estaba totalmente descuidado de un área muy importante, fundamental en la vida de todo siervo e hijo e hija de Dios, que es la comunión con el Todopoderoso. ¿Cuándo el enemigo va a querer atacar? Cuando bajamos la guardia, cuando viene el relajo, cuando viene el reposo, cuando vienen las vacaciones sobre la vida del cristiano. Ahí el enemigo va a encontrar un punto débil para romper la muralla espiritual y poder, en lo posible, destruir al hijo o la hija de Dios, que Dios nos libre. Y dice la Biblia que mientras se paseaba en el terrado de su casa real, vio desde ese lugar del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, David tuvo tiempo incluso de ver al sitio del vecino. Y lamentablemente hay un dicho que aplica, que dice que muchas veces es más sabrosa la manzana del manzano del vecino que la manzana del propio manzano de la casa. Ahora hay otro elemento aquí. Dice que era una mujer muy hermosa y que se estaba bañando. ¿Usted cree que esta mujer se iba a estar bañando con ropa? O sea, desde la nada, pero todo fraguado en base a que David no estaba percibido, ahora se le presenta en el sitio vecino una mujer desnuda bañándose, lo cual encendió la pasión, la concupiscencia, la lascivia propia del corazón del hombre cuando está descuidado de las cosas de Dios. Y comienza todo lo que sigue relatando la Biblia. David no solo le bastó observarla, no solo le bastó complacerse con la imagen que veía de esta mujer hermosa, sino que como era el rey y tenía el dominio, también la toma como mujer para sí mismo al punto de que esta mujer es embarazada por él. Pero si usted lee todo el pasaje bíblico, todo el contexto bíblico, va a descubrir que en ese preciso momento David cometió varios pecados terribles. Punto 1, se transformó en un adúltero. Punto 2, se transformó en un asesino intelectual, porque planificó la muerte del esposo de esta mujer, para que la mujer quedase libre de su esposo y él pudiera tomarla como oficialmente su mujer. Y como tercer punto, actuó como un traidor, porque traicionó a un amigo. Mire lo que puede ocurrir cuando tomamos vacaciones, cuando no debemos tomar vacaciones. David, de ser el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el gran rey conquistador, que conquistó reinos y conquistó ciudades y comarcas, no fue capaz de ser conquistado a sí mismo en la persona del Espíritu Santo, porque se relajó. Y da a entender la Biblia que David, aunque fue perdonado por Dios en su momento, nunca más fue el mismo David antes de este momento crucial de su vida. Quiero dar a entender esto. ¿Dios puede perdonar los pecados? Por supuesto que sí.
Aún Dios puede perdonar a alguien que peca deliberadamente pero se arrepiente. Obviamente que sí, porque ese es el carácter de Dios. En el Salmo 51 y en el Salmo 32, ahí aparece la imagen de David pidiendo clemencia y arrepintiéndose de este gran pecado que cometió. Pero ahí en el Salmo 32 dice que mientras cayó, que fue aproximadamente un año que guardó este secreto, aún sus huesos se envejecieron, la depresión cayó sobre él. Pero en el Salmo 51, en el versículo 17, él da a entender que Dios a un espíritu contrito y humillado no desprecia, porque esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Claro que se arrepintió y Dios lo perdonó, pero las consecuencias tuvo que pagarlas David. Quiero ser muy enfático en esto. Dios puede perdonar pecados, por supuesto. Dios puede transformar la vida del más fiero pecador. Amén, bendito su nombre, porque ese es el carácter de Dios. Aún como miembros de iglesia, Dios puede perdonar nuestros pecados si pecamos deliberadamente en algún momento. Por supuesto que sí, en la medida que nos arrepintamos, pero dejemos de pecar. Pero lo que Dios nunca se va a hacer cargo es de las consecuencias de nuestras malas acciones y de nuestros pecados. A David después le vino una seguidilla, una consecuencia trágica en su vida y en su familia. Sus hijos a futuro se le sublevan. Ahí aparece la imagen de uno de sus hijos queridos, Absalón, que quiso derrocarlo del trono. Su hijo, que tendría que haber sido su brazo derecho, llegó a ser un enemigo mortal de su padre, producto como consecuencia de esta gran caída y pecado. Que Dios nos ayude y nos libre. Ahora quiero hacer la asociación de las vacaciones de David con lo que lamentablemente percibo de parte de Dios en estos tiempos en donde muchos componentes de iglesia también están en momentos de vacaciones cuando no es tiempo de vacaciones. Con esto de la pandemia, con esto de estar prácticamente acuartelados, segregados, ahí, confinados en los hogares y con iglesias, o templos más bien dicho, porque iglesias soy usted y yo, con el cierre temporal de templos, sé que no todos se están activando. Es más, me atrevo a decir responsablemente que son pocos los cristianos que están ahí perseverando en oración, en ayuno, en búsqueda, y sobre todo aún son pocos los ministros que siguen llevando el mensaje sin transar, aún en los momentos más difíciles de esta situación que se está viviendo a nivel mundial. No es tiempo, iglesia, de que bajemos los brazos. Ya tenemos a David como un referente. No creamos que por el mero hecho de ser cristianos es suficiente. Y aún los ministros, los pastores, no creamos que por el mero hecho de ser pastores y estar posicionados en un lugar de gloria, de honra, que por misericordia no es atributo humano, sino que es meramente la gracia de Dios y los méritos de Cristo, va a ser suficiente para estar firmes y no caer en este tiempo. Estos no son tiempos de vacaciones, iglesia. No son tiempos de sueño de indiferencia ni de estar dormidos frente a lo que está aconteciendo. Son días en los cuales debemos como iglesia seguir activando. Quizá usted dirá, pero mi pastor no está y no tengo la dirección de mi pastor humano. Pero a usted, mi hermano, mi hermana, le digo de parte del Señor, quizás no estará frente a frente usted el pastor humano, pero está el pastor divino, el pastor invisible todos los días y en cada momento, y a él debe recurrir. Sobre lo mismo, alguien podrá decir, pero estamos sin congregarnos en un templo. Pero ahora su casa, escúcheme bien, su casa tiene que ser el templo y su familia es la congregación, para que usted esté en comunión de espíritu, buscando el rostro de Dios y su poder. No se duerma, iglesia, despierte, iglesia, de este tiempo.
Levántese, iglesia, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de dormir, es tiempo de predicar, de santificarse y de buscar el rostro del Señor. ¿Qué nos aconseja la Biblia ahora directamente, iglesia? Quiero tomar referencialmente dos versículos, más bien dicho, dos pasajes del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 5, versículo 16, fíjense lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, que también el Señor nos dice a la iglesia de este tiempo. 5:16, y vamos a leer desde el 15 de Carta a los Efesios. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Diligencia, prontitud, rapidez, estar lúcido, despierto. A lo contrario de la diligencia es lo que hizo David, actuar con negligencia, con torpeza, con desidia, con pereza, con sueño, sin búsqueda, presa fácil del diablo, aprovechando bien el tiempo. O sea, no tenemos que actuar como necios. David lamentablemente actuó como un necio. Tenemos que actuar como sabios. Y sabio no es el que más sabe. Sabio es el que hace lo que ha aprendido en temor reverente a Dios. Aprovechando bien el tiempo. David no aprovechó su tiempo. David desperdició su tiempo. Y por desperdiciar su tiempo, vino el tentador y cayó en la tentación. Siempre culpamos a Betsabé, pero Betsabé estaba ahí. El problema no fue de Betsabé, el problema fue de él, porque él era el responsable. A veces tendemos a culpar a los demás, cuando nosotros somos los responsables de nuestros actos. Es que mi pastor, es que mi hermano, es que mi familia. No, usted es responsable de sus actos. Ahora, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Será necesario estudiar profundamente para entender que los días son malos? Por supuesto que no. Y vendrán más malos días todavía, se lo aseguro de parte del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sigamos leyendo otros versículos, me gustó. Mire, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Usted dirá, pero que yo no me emborracho. Pero si usted está metido en las cosas del mundo, se está emborrachando igual. La embriaguez es una embriaguez física, el vino del mundo, pero también es una embriaguez espiritual, cuando nos alejamos de lo que Dios pide. Por eso el gran consejo del apóstol: ser diligentes, entendidos, sabios, aprovechar bien el tiempo, actuar sensatamente y llenarnos del Espíritu. Iglesia, este es el tiempo precioso que Dios está dando para llenarnos del Espíritu. Llénese. Bendito el nombre del Señor. Y en Romanos capítulo 13, también Pablo da este consejo. Y mire qué acertado para estos días. Dice, y esto conociendo el tiempo, Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, sigue la constante. Reconocer el tiempo, saber cuál es el tiempo, entender el tiempo y moverse conforme al tiempo. Y esto reconociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Despierta, iglesia, hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, mire, la noche está avanzada y se acerca el día, bendito día del arrebatamiento de la iglesia, bendito el toque de la trompeta final, santo es su nombre, Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. David se quitó su ropaje y fue el momento de su caída. Pablo nos dice a la iglesia: vístanse con las armas de la luz, la santidad, la justicia, la verdad que debe prevalecer en medio del corazón del cristiano. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Le aseguro algo, iglesia, David hubiese tenido la herramienta gloriosa que tenemos nosotros, que es la Biblia, y hubiese leído estos pasajes que le estoy anunciando, le aseguro que no habría caído en la tentación con aquella mujer. Y ahora usted y yo somos mucho más responsables que David, porque tenemos a mano esta herramienta maravillosa que hace bien al alma, y que cuando nos disponemos a obedecerla, la bendición del Eterno fluye en forma constante y sus promesas se hacen una realidad viva en el corazón del creyente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz del Padre, que el amor del Hijo y que la comunión del Espíritu le guarde y le bendiga. Maranata, Cristo viene, prepárate, iglesia. Amén y amén.